Hoy te hablaré sobre las psicofonías. Esto se refiere a una serie de sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabaciones de audio. Se cree que estos sonidos son manifestaciones de fenómenos paranormales. Algunos son voces del más allá. Las psicofonías son conocidas por miles de personas alrededor del mundo. Es el enigma más grande de la ciencia, a la vez de las creencias en lo sobrenatural y en una existencia después de la muerte. La palabra psicofonía se refiere a una serie de sonidos que son registrados en grabadoras de audio. Fredrik Jurgenson, que era un ornitólogo y productor de televisión de Estonia, dio a conocer este fenómeno de psicofonías en el verano de 1959, mientras grababa el canto de los pinzones en los bosques de Suecia. En ese momento él captó una voz de procedencia desconocida que le decía: ¿puedes escucharme? Jurgenson supo de inmediato que aquello no era normal y decidió hacer una prueba al día siguiente. El resultado fue el mismo. Seguía escuchando una voz que no tardó en reconocer, pues era la de su madre, que había fallecido muchos años atrás. A partir de ese momento, este investigador comenzó a difundir y estudiar lo relacionado a una serie de sonidos que no logramos percibir, sino a través de otros dispositivos de audio. Incluso habló de ello en algunos libros. Otro personaje relevante en el estudio de las psicofonías es Konstantin Raudiv. Él fue un investigador que llegó a registrar infinidad de voces, hasta tal punto que su psicofonía se le llegó a conocer como las voces de Raudiv. Así es que existe un numeroso grupo de investigadores dedicados a desentrañar este misterio. Las psicofonías, también llamadas parafonías, son fenómenos de voz electrónica o transaudicomunicación instrumental, fenómeno debatible que despierta el interés de miles alrededor de este mundo. Algunos investigadores han realizado todo tipo de conjeturas para intentar saber de dónde viene este sonido. Algunos de ellos hablan de la ventriloquía, el arte de modificar la voz para imitar otras voces. Bajo esa hipótesis, los mismos investigadores quedaron sorprendidos al ver que estas voces vienen del más allá. Son voces de muertos, habitantes de otras dimensiones y ecos del pasado. Son hechos misteriosos de origen, como dije, sobrenatural. Etimológicamente, la palabra psicofonía está compuesta de la partícula psique y fonos, que quiere decir sonido hecho o producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamar al fenómeno psicofonías, como fenómeno de voz electrónica o parafonía. Así es como, según los investigadores de estos hechos paranormales, se han registrado voces masculinas, femeninas, juveniles, seniles e infantiles, que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. Su aspecto de mayor interés radica en el hecho de que, según los estudiosos, en ocasiones estas voces psicofónicas han respondido a preguntas de los operadores, llegando a producirse un diálogo entre ellos. Se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversa, y sonidos también musicales, los cuales vienen de otra dimensión. Estos registros suelen ser explicados como resultado de pareidolia, apofenia
o también simplemente los representantes o investigadores de la parapsicología admiten el efecto descrito, reconociéndolo en cuanto a sonidos, voces y telecomunicación del más allá. ¿Alguna vez has pensado que un ruido puede ser una voz? ¿O que tras despertarte a mitad de la noche tienes una sensación de que hay alguien en tu habitación? Es algo más común de lo que piensas. Así es, como hay que saber diferenciar cuando es un ruido que dentro, muy dentro, lleva una voz. Hay testimonios de personas que han estado clínicamente muertas y durante un cierto tiempo hablan de túneles luminosos, al final de los cuales les esperan sus familiares muertos. ¿Cómo saber si es cierto y que existe ese otro lado? Se conecta a veces con nuestra forma de tiempo y esas voces pueden quedar grabadas. Un sonido, voz o grupo de voces de origen científicamente inexplicable han quedado registradas en sistemas de grabación sonora. Pese a disponer de los medios técnicos necesarios para evitar posibles errores de grabación en cuanto a su captación y origen, se manifiestan claramente, identificables e inteligibles por una o varias personas. Así es como por medio de las psicofonías pueden quedar grabadas voces, sonidos y llamados del más allá. Hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién está al otro lado de esas voces? ¿Cómo se forman? ¿Qué quieren decirnos? Antes de entrar y saber cuáles son estos misterios, estoy segura de que tú has escuchado algún ruido donde te encuentras, donde vives. Hay circunstancias que nos llevan a preguntarnos si el ambiente en el que vivimos está compenetrado por varias dimensiones diferentes que no somos capaces de captar ni de intuir. Entender lógicamente no es posible, ya que estas voces son de origen sobrenatural, de otra dimensión. Se han llegado a grabar no solamente voces humanas, ruidos, música, animales. Hay muchas y muy famosas psicofonías. En algunas de ellas se puede sentir miedo, en otras alegría, paz, tranquilidad y sobre todo si se comunica algún familiar fallecido para decirte que se encuentra bien. Hay muchas y muy famosas psicofonías. Hay una que fue recogida en noviembre de 2012, enfrente de un convento de San Francisco, donde se ejecutaba en ese lugar hace años la muerte de los reos. Esto sucedió en España. Antes de que se pusiera la grabadora, se sentía un gran frío bajo la temperatura. Y una vez puesta, se quedaron en silencio. La voz grabada ahí dice varias veces en sonido original y amplificado: ayúdenme a salir de aquí. ¿Yo qué hago aquí? Tengo miedo. Ayúdenme. Esas voces no son de esta dimensión.
son de personas que fallecieron en ese lugar. Asimismo, también hay otras muchas psicofonías, como la de los padres Ernest y Gemelli, que realizaron un experimento, con todas las reservas, el inicio más cercano del fenómeno de la psicofonía en Roma, en el año 1952, durante la grabación de música gregoriana. Los padres Gemelli y Ernetti estaban en el laboratorio del primero realizando tareas de producción cuando sucedió algo no previsto. Era un 15 de septiembre de ese año y revisando grabaciones, Gemelli y Ernetti se sobresaltaron al descubrir que se había incluido en la cinta una voz que nadie escuchó en el proceso de grabación. Era muy reconocida por Gemelli. Esa voz era la de su padre fallecido muchos años atrás. La súbita aparición de aquellas voces sirvió de acicate para que se dedicaran a investigar el hecho, contactando con otros expertos. Como dije, otro fue Friedrich Jürgenson, cuando un 12 de junio captó una voz familiar, totalmente inesperada, grabando sonido de aves. Una voz que le decía: estoy aquí, muy cerca de ti. Él inmediatamente reconoció la voz de su madre fallecida. En los años 60 aparecieron la figura de Riquet, Constantin Raudive y Hans Bender, profesor de Edimburgo y Briscovodia. Ambos trabajaron en el mundo de la comunicación instrumental, realizando numerosas psicofonías con resultados sorprendentes. Ambos influyeron en el pensamiento de Argumosa en los años 70, que puso el nombre de psicofonías a estos experimentos. En los años 70, en una conferencia de Argumosa, el 11 de septiembre de 1971, fue el punto de partida del misterio, donde se expuso las llamadas voces de origen desconocido, definiendo las psicofonías en una conferencia dedicada a ello. Así fue como muchos otros investigadores alrededor del mundo han hablado sobre ellas. Algunos lugares donde ni se te ocurriría pasar la noche alrededor del mundo, entre ellos el Palacio Maldito de Venecia, el Hotel Resplandor en Estados Unidos, el Bosque Encantado de Òrrius en Barcelona. Y así hay muchos otros lugares donde se han hecho experimentos de psicofonías. Sobre todo, destinos especiales y misteriosos, repletos de leyendas. Así es como puedo hablarte de muchos lugares mágicos. Se han grabado psicofonías también en hospitales, lugares abandonados, edificios, extensiones de terreno en donde se producen fenómenos paranormales, lugares con una tradición, maldición o encantamiento, en donde quedan grabadas voces y sonidos. Este es un fenómeno del cual se debe tener mucho respeto y no hacer experimentos nada más porque sí. Hay que tener un conocimiento y una preparación, así como una protección para saber y poder hacerlo. Yo soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un gran abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú me escuchas.